Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarlos en esta semana de las efemérides patrias. Han pasado los días principales de esta celebración, el 15 de septiembre, los 200 años de la firma del acta en Ciudad Guatemala, y el 14 de septiembre, 165 años de la batalla de San Jacinto. La primera batalla de la Guerra Nacional, según nos comentaba en el programa anterior el doctor Clemente Guido. La primera de la Guerra Nacional. Está con nosotros el historiador Rafael Casanova Fuertes para conversar un poco acerca de ese trecho entre 1821 y 1856. Sobre la historia de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a tu persona por invitarme a Sumando Vigores. Pues bien, son los llamados días patrios, que se empezaron a celebrar o a conmemorar en el mismo siglo XIX por los gobiernos republicanos, en el caso de la independencia. Hay muchos materiales que revelan que se tenía como referente esa acta del 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Que en correspondencia cronológica es primero que la batalla de San Jacinto. La batalla de San Jacinto ni fue la primera ni fue la única, como le hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Sino que reviste el elemento simbólico de haberse dado, entre otras razones, 2 días después del pacto el 12 de septiembre, el pacto provisional de los partidos para luchar contra Walker. El hecho que ahí caiga también Byron Cole, que es el firmante de la contrata con Francisco Castellón para que vinieran los filibusteros. Y el otro hecho relevante es que es la primera batalla donde combaten de forma directa nicaragüenses contra filibusteros sin auxiliares, porque los legitimistas tuvieron auxiliares hondureños, los filibusteros tuvieron auxiliares democráticos de León, ¿verdad? En este caso, pura. Y lo otro, que también es relevante, que además de la superioridad en armas que tenían los filibusteros, tenían eran numéricamente superiores. Eran entre 300 y 360 filibusteros contra 160 nicaragüenses. Ese es un elemento. Con respecto al 15 de septiembre de 1821, esto viene siendo como una especie de estallido o el resultado de algo que ya venía latente dentro de lo que llamamos Capitanía General del Reino de Guatemala, porque en todo el continente había ya un rechazo a la dominación española, había como un cansancio, son 300 años de dominación, y la captura de Fernando VII en España en el año de 1808, tomado como rehén por Napoleón Bonaparte, y coloca en su lugar a su hermano José Bonaparte, fue como una especie de señal para que se desarrollara lo que también los historiadores convencionales denominan el movimiento juntista, que este movimiento juntista consistió en que se aprovechó esa cefalía que había en España para que criollos ricos tomaran el poder en algunas de las principales ciudades de los virreinatos del continente americano y sustituyeran a los peninsulares, y además de eso plantearan demandas a la corona, como el caso de disminución de tributos, libertad de comercio, acceso a los criollos a los cargos de alta dirección, y lo otro en el fondo, el surgimiento de una monarquía constitucional donde hubiera representación de diputados americanos, le llamaban ellos entonces españoles americanos. Que son los mismos criollos. Los mismos criollos ricos, es decir, sí, no son los no nacidos en España, porque en ese tiempo los altos cargos eran solamente para peninsulares, fueran estos cargos eclesiásticos, políticos y militares. Esa era una realidad que había. Por otro lado, siempre en las coyunturas hay algo que incide, que fue la guerra de España. Los costos de la guerra en el siglo XVIII fueron depositados sobre las colonias. Las famosas composiciones de propiedades, que esas en parte favorecieron a algunos de los ricos, que era el pago de las propiedades, pero esa composición implicaba que le duplicaban el territorio a las caballerías que poseían, ¿verdad?
El otro otro factor que no se puede obviar son el problema de las cosechas. Hay cosechas que fueron afectadas por las guerras, porque no salían los productos, pero a la vez también por pestes. Eso fue un elemento, pestes que afectaron a la mano de obra indígena. En el caso de Mesoamérica, hablando de México y Centroamérica, la mano de obra o la fuerza productiva fundamental es la masa indígena sobreviviente. El negro sustitutivo o de esclavitud doméstica, porque por ahí algunos andan exagerando por ahí la abolición de la esclavitud como que si fuera algo que afectó al grande propietario. Aquí no era Cuba, no era Haití, ni era Dominicana, ni mucho menos Brasil, donde la mano de obra fundamental era mano esclava negra. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, el Pacífico, el obraje de Belén y Nandaime, donde incluso esa mezcla no lo sacaba puro. No, en algunos casos no eran ni mulatos, sino ni te entiendo, porque tenían de indio, de blanco y de negro, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? En este caso, la población indígena que está agrupada en comunidades indígenas, con sus propios cabildos indígenas y con la tierra entregada en forma de comunidad ejidal y comunal, ¿verdad? Está ajena a eso. Pero en las movilizaciones que se producen, sobre todo en 1811, ¿cómo se producen en Centroamérica? 1811, 1812. Ahí va la población indígena armada de machetes, de flechas, de lanza, demandando la abolición de tributos o rebaja de tributos. Tiene que haber habido algún negro o alguna población negra. Aquí lo que quiero decir es que aquí era minoría, en toda Centroamérica. El lugar donde había más negros en Centroamérica era en Honduras, que era donde había explotación minera en altos niveles, de la plata, por ejemplo, y en menor grado el oro, ¿verdad? Y entonces se llevó mano de obra esclava. Para hablar del problema social, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estaba Centroamérica dentro de ese contexto? Centroamérica pertenecía al virreinato de Nueva España, que es México, y Capitanía General del Reino de Guatemala. La palabra reino implica que eran como que la corona española subordinaba reinos autónomos que podían levantar leva, por ejemplo, o tomar decisiones a lo interno, siempre del marco de las leyes jurídicas españolas, leyes de India y las leyes en general, ¿verdad? En este caso, Centroamérica integraba 6 provincias: Chiapas, Guatemala, Comayagua, que es Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica era la parte más marginal, menos habitantes, menos producción. Dentro del monopolio se le había atribuido la producción de tabaco. Pero metiéndonos ya en el caso socioeconómico, el caso está de que Nicaragua era el ganado, el cacao, que era un producto fundamental y muy apreciado en el mercado internacional, el añil. El ganado en los últimos años se ve afectado porque los salvadoreños empiezan a producir. Pero ¿qué problemas tenían estas provincias en general con Ciudad de Guatemala? Ciudad de Guatemala estaba concentrada la casta criolla más rica, es el único lugar donde había un marqués. No hubo títulos nobiliarios en el resto de Centroamérica. Estos criollos ricos, junto con los peninsulares, bajaban los precios a los productores centroamericanos. Entonces, en este caso era afectado Salvador, Comayagua y Nicaragua, principalmente El Salvador por la elevado de los precios, y Nicaragua y Costa Rica. No es casual que en esos años se haya implementado con el comercio de contrabando, porque bueno, volvemos a aquella cuestión que ha planteado los teóricos de los movimientos sociales. El sujeto tiene formas de evadir el sistema, dice. Entonces, Granada, porque el poder económico tenía la salida por el San Juan, y había una exigencia de los propietarios ribenses, granadinos, nicaragüenses en general, aparte de lo que demandan los salvadoreños, que se le permitiera una autonomía para sacar ellos sus productos, con los puertos que sobraban, el Realejo, en el Pacífico, y sobre todo el San Juan, donde está la apertura directa a los mercados europeos, al libre comercio. De ahí que la exigencia del libre comercio es la ruptura con el monopolio que tenía España. Ese era uno de los problemas. Lo otro, dentro de esta panorámica, ¿cómo estaba distribuido étnicamente? Se habla de 600 y 700 mil indígenas, la fuerza productiva fundamental. Se habla de 300 a 350 mil mestizos,
que vienen en ascenso, en unos lugares más que en otros. Unos lugares donde vienen en ascenso es Nicaragua. Ahora, este es a nivel de toda Centroamérica. De todo Centroamérica. Y 45 y 50.000 criollos, de ese millón 100.000 dicen uno, otros hablan de 1.050.000, los aproximados que hay. Pero la población española, tanto peninsular como criolla, y la que pasaba por española, porque en el caso de las famosas alianzas que se hicieron en los primeros tiempos, por ejemplo, habían 20 familias que descendían de Pedro Alvarado y Leonel Jitecotencal, una alianza de españoles con indígenas, princesa indígena con... Esos pasaban como blancos, ¿verdad? Ya en la séptima, quinta generación, ¿verdad? Entonces, ese 5% es el que domina económica y políticamente a todo el resto de la región. Esa es prácticamente el espectro que hay. Ahora está la iglesia, el arzobispado residía en Managua, en Guatemala. Managua ni soñaba ser capital, era una aldea indígena. Sí. Las principales ciudades, bueno, como Ayagua en Honduras, San Salvador, que abarcaba prácticamente ese territorio, San Salvador de Cuscatlán, y Nicaragua, que tenía principales ciudades, Granada y León. Granada con menos habitantes, pero más dominio regional y mayor actividad económica comercial. León, centro del poder político, donde recibía el gobernador, después llamado intendente, tenía menos fluidez en el comercio y más control, estaba más cerca de Dios porque estaba el gobernador, estaba el intendente, ¿verdad? Pero el centro político más importante, cultural, estaba la segunda universidad después de San Carlos Borromeo, ¿verdad? Y había rivalidades latentes entre granadinos y bueno, vamos a decir en el tema de había envidia de León hacia Granada, y los granadinos que decían, aquí mantenemos tantos conventos, aquí en Granada y tal cosa. Desde entonces, pues, se hablaba del granadino fachento, ¿verdad? Y el leonés pinche, pues, que es lo que vemos en el aspecto sociocultural, folclórico que se dice, ¿verdad? Entonces, el espectro nos lleva a 1800, a los años de 1800, había el descontento, se manifiesta en algunos momentos, o movimientos que se dan, que aparentemente no tienen trascendencia, pero en el viejo, cuando capturaron a la india Antonia, apellido Florencia Antonia, por problemas de que estaba evadiendo el estanco del aguardiente, vendiendo aguardiente clandestino, la población impidió que la enjuiciaran. Es decir, la población indígena rodeó, mestiza y todo eso. Habían habido antecedentes en rebeliones del viejo y Chinandega. Esa rebelión del viejo y es posterior, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? Eso es en 1809. Está España descuidada, hay una especie de incertidumbre. Entonces ahí las autoridades no dejan de estar medio atemorizadas, no solo del siglo XVIII, donde está la dominación colonial en su esplendor, aquí está en decadencia. Pero lo que es más significativo aquí fueron los movimientos de 1811 hasta 1812, que son calificados como movimientos preindependentistas. Yo lo vería dentro del modelo juntista. Juran lealtad a Fernando, pero destituyen a las autoridades peninsulares y colocan a criollos. Defienden a las actividades, como el caso de Masaya, a don Gabriel Oran, que había sido un funcionario que había favorecido o que había visto con cierta paternalismo a la población indígena de Masaya, donde habían 4 comunidades indígenas: Domingo, Guillén, Diriega y Monibó. Veamos que solo sobrevive Monibó, ¿verdad? Pero ahí se produjo un levantamiento para impedir la captura de él y luego en solidaridad con él. En León, en San Salvador, los hermanos Aguilar, entre ellos el cura Aguilar y el cura Matías Delgado, desarrollaron una rebelión en el propio San Salvador, pero fue aplastada. Se logró una amnistía, ahí mismo un arreglo con la capitanía. En el caso de Rivas, Masaya, en Rivas fue bastante pasajero porque se concentraron en Granada. En Granada sí fue violento porque se prolongó hasta abril de 1812 y concentró batallones de Olancho, Honduras, de San Salvador y de Cartago. O sea, sí, rodearon y resistieron y la represión fue relativamente violenta. Sí. Pues. Y en ese contexto está el levantamiento también de Tomás Ruiz. En Guatemala, que es un levantamiento, ese levantamiento tenía características independentistas ya, porque involucró incluso a la casta indígena. Y no solamente Tomás, sino un hermano de él, que está pues poco mencionado porque
el otro es cura. Entonces, casualmente, Tomás fue condenado a muerte, pues se la conmutaron después. Sí, y termina muriendo en Chiapas un par de años más tarde. Sí, poco tiempo muere él. Es decir, un par de años después de 1821, en el 23, 24 muere en Chiapas. Sí. Y hasta en Chiapas. Entonces, estos movimientos prácticamente, ¿qué los alimenta? Vayamos al aspecto ideológico. No se puede impedir de que las ideas libertarias de la Ilustración llegaran a Ciudad de Guatemala, que llegaran a la Capitanía General del Reino. Los puertos son abiertos, se contrabandean licores, se contrabandean productos, hay intercambio de este tipo de productos. Aquí está este libro. Y recordemos que quienes tenían acceso a la cultura eran los hijos de los criollos ricos. Claro, y es que no solamente los libros, es decir, hay correspondencia, está ocurriendo esto, se está hablando de tal cosa, es decir, ya es a otros niveles la correspondencia, no es hola, ¿cómo está? Fíjate que me ha ido así, no, es decir, aquí en España está prisionero Fernando, y no lo van a soltar. Sí. Está bien aprisionado, y Napoleón es poderoso. Y estas ideas andan ahora en el ambiente. Y ahora, mira, y te voy a mandar un libro que te lo adjunto ahí, que fíjate que... Bueno, todo ese es el ambiente que hay hacia 1821. Y ese de alguna manera es el ambiente que se va a mantener después de 1821. Es decir, toda esa mar de ideas, de sentimiento, de querer hacer, es lo que se va a mantener aún después de 1821. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué ocurre y cómo nosotros llegamos hasta 1856 aquí en Nicaragua? Vamos a hacer pausa. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova. Decimos que existe ya todo un ambiente, toda un sentir en las provincias de Centroamérica que conducen ya prácticamente de 1811 conducen a 1821. Es decir, hay un proceso. Pero el proceso de la independencia, como tal, según la documentación, lleva al 1 de julio de 1823, que es cuando realmente se declara y se hace efectiva la independencia, ya no solamente de España, sino también del imperio de Iturbide. Sí, ahí yo diría, Néstor, lo siguiente, que tanto el Plan de Iguala en México como el Acta de Independencia de 1821, bueno, fueron en 1921 los dos, uno el 24 de febrero, y el otro el 15 de septiembre. Pasa que México, como la capitanía del Reino de Guatemala pertenece al virreinato, trata de incorporarla y pudo haber sido así, si ha sido un poquito más hábil Iturbide, porque logró que Chiapas se incorporara en agosto. Pero es que al final Iturbide mismo se debilita y termina cayendo. Es que no logra, cae víctima de sus propias contradicciones, porque en el México que había peleado desde 1810, Miguel Hidalgo Costilla, Allende, quedaba vivo todavía Vicente Guerrero, hay un estado de animosidad y revanchismo contra España violento y contra el realismo. Habían prendido las ideas republicanas y además de ser un movimiento popular. Realmente el movimiento de Hidalgo lo que planteaba era independencia. Entonces, en este caso, Iturbide, cae en un terreno que parece desconocer. Y él está hablando de que se puede volver a una monarquía constitucionalista con un monarca español que bien podía seguir Fernando VII, o bien podía ser un monarca, o sea que no rompe ese esquema. Si hubiera planteado la república y hubiera tenido un lenguaje radical, que era muy difícil para él, siendo un militar realista español, tal vez hasta se hubiera salvado la vida, pero él plantea el imperio y él como primer emperador, apoyado por los criollos ricos conservadores y los peninsulares realistas. Pero esas mismas contradicciones es lo que produce su muerte. Bueno, pero ¿cómo trasciende esto en Centroamérica? Bueno, ya dejando el 15 de septiembre de 1821, donde convoca Gavino Gainza, porque había renunciado Urrutia,
Y Gabino Gaínza es aceptado porque además de ser un anciano de casi 80 años, era más moderado, y en ese lapso del riego de 1820 al 21 se empezaron a publicar no solamente panfletos independentistas, sino que un periódico que se llamaba El Editor Constitucional, y no es casual que sea Pedro Molina, ideas republicanas, ¿verdad? Y que sean los Aycinena, pues está el Marqués, y está un Mariano, y está un hermano de él que se llamaba Juan José Aycinena, ¿verdad? Los promotores, y que sea Gaínza. Bueno, ahí estaba Pedro Molina, que es republicano. Estaba la familia Bedoya, que era también republicano. Hay remanentes. Pero bien, esos son los que convocan al acta del 15. Esa acta queda prácticamente como en el aire para una convocatoria a la constituyente del 1 de marzo, pero se adelanta la elección a México. Y esto nos acerca a la situación de julio de 1823, porque ese movimiento anexionista es lo que ya divide a Centroamérica en sus distintas secciones, republicanos contra imperialistas. El caso no es que Granada se proclama antiimperialista, sino que los sectores de las capas medias que acompañan al coronel Cleto Ordóñez se proclaman republicanos, y en León se proclaman imperialistas, que es donde está el centro de poder. Entonces ahí se da la primera guerra civil, y que inaugura el estado de violencia colectiva que habría de mantenerse hasta la guerra nacional. Entonces, en este caso, en San Salvador se produce lo mismo, nada más que hay más cohesión, es más contra Guatemala. Entonces eso implica que venga Filísimo con un ejército enorme, de 4.000, de 3.000 a 5.000 hombres, algunos que le hablan de 5.000, hay otros que dicen 4.000. Entonces, al llegar a San Salvador se da cuenta que está fusilado, cayó el imperio, y que Iturbide prácticamente ya no tiene razón de ser pelear en la guerra. Entonces le informan los mismos republicanos, hacen una tregua para regresar, y el general Vicente Filísimo regresa. En camino que va a Guatemala, lo llaman a la ciudad de Guatemala para que firme el acta de la verdadera independencia, y ahí no están todos los delegados, son solo un delegado de Salvador, delegado de Honduras y 3-4 delegados de Guatemala, y firman la que se llama la verdadera independencia. Es decir, que en 2023 vamos a estar hablando del bicentenario de la verdadera independencia. Tal vez, sí que se reconoce, porque el asunto es que se reconozca como tal, porque la verdad es que esta acta de 1823 es poco comentada, aunque la verdad es que marca el inicio de las repúblicas centroamericanas. Ya unidas, primero bajo la Unión Centroamericana, más tarde como la Federación de las Repúblicas. Pero bueno, este periodo post-independentista está marcado por una serie de guerras civiles dentro de cada nación centroamericana. Nicaragua, Granada y León. El enfrentamiento entre granadinos y leoneses, democráticos, legitimistas, liberales, conservadores, que se mantiene de alguna manera. Más bien es la animosidad de los localismos o el vacío de poder que queda. Ayer me preguntaba o comentando fuera de cámara una periodista, pero hay gente que ahorita dice que mejor nos hubiéramos quedado, si no a la sombra de los españoles o a la sombra de los norteamericanos, ¿verdad? Entonces le digo, eso no cambia, le digo yo. Todo tiempo pasado fue mejor. Y solo recordé como cuando recordás a la novia vieja, pues, al novio viejo. Ya no le ves los defectos, sino ves las virtudes, porque bueno, lo que estás confrontando coyunturalmente es distinto a lo anterior, como que la tranquilidad del somocismo la alborotó la caída del somocismo con el triunfo revolucionario, como que la independencia acabó con la tranquilidad que teníamos con España. Es decir, el movimiento transitorio coyuntural nadie lo interpreta de esa manera, siempre ve lo negativo de lo que está viviendo como tendencia general. Entonces, en este caso, es decir, si hablamos, es un 1 de julio de 1823. El rechazo al 1 de julio no es casual, porque son los conservadores, sobre todo 10 años después, porque está un laxo liberal, que es el laxo morazánico, el laxo federalista, que los conservadores, al establecerse en cada una de las repúblicas centroamericanas, o los estados centroamericanos, no eran repúblicas. La primera es la de Guatemala en 1839-37, pero en este caso ven el 1 de julio como algo que hay que rechazarlo del 23.
Y están los valores hispánicos, esa España que nos abandonó, que dejamos, que mejor hubiera estado así, y vamos a rescatarlo, como es el caso de los valores hispánicos que rescataron los conservadores de Nicaragua. Esa palabra conservador no existía, era la conservación social que hablaban ellos, el mundo ideal, la conservación social. Entonces, esa legitimidad que se mantuvo con España se rompió, bueno, pero ahora vamos a hacerlo dentro de las circunstancias del mundo republicano. Esa es la razón por la cual se rechaza el 1 de julio de 1823. Yo creo que sí puede ser un hecho, pero más académico, ¿verdad? Porque quedó establecido el 15 de septiembre como la fecha de la separación, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué es lo que sucede? Viene el proyecto federal. El proyecto federal es un triunfo del liberalismo. La derrota del liberalismo se produce con la derrota de los anexionistas mexicanos. Y el proyecto federal es producto de eso. Pero no creamos que eso cae, como que dice que la gente lo asimila de un día para otro. Y en eso, me vas a perdonar, siempre hago una comparación con la larga noche del somocismo con el amanecer del 19 de julio. Hay gente que no aceptaba el amanecer. Y persistía, que estábamos mejor, que tal manera, tal y tal cosa, cuando no ignoran que es un Estado nuevo que está tratando de construir su legitimidad, en el caso de Nicaragua, o en el caso de la Guatemala de Arben de 1954, ¿no? O en el caso de la Costa Rica de 1948. Ese nuevo orden tiene rechazo dentro de la creencia colectiva, porque siempre están pensando que estábamos mejor. ¿Y qué hace ese indio en coche? ¿Qué hace un negro en la calle sin saludar a la señora? Pues perderla. Sin hacerle la reverencia. Sin hacerle la referencia, que todavía hay oportunidad de verla, que se hincaban y se quitaban el sombrero delante de un señor, y hay mucho respeto. Entonces, en este caso, en el mundo político, se comienza la confrontación entre unionistas y autonomistas. En algunos casos hay autonomistas liberales, como son los que gobernaban Nicaragua cuando fusilaron a Morazán, que es el triunfo de los leoneses. Pero veamos a lo inmediato, está la Guerra Civil de Decreto Ordóñez en 1825, termina hasta de 1823 a 1825, y con la intervención extranjera. Ahí hay una frase de un Jacobo Jaerfen, que visita en el siglo XIX Nicaragua. Siempre dice, parafraseándolo, odios personales van a ser prácticamente, las diferencias políticas están acompañadas de animosidades personales. Eso sucede en todo el mundo, pero nunca lo he visto es decir, si bien es cierto este fenómeno, voy a citarlo textualmente, así como otras semillas de discordia están presentes en toda asociación humana. En ningún lugar del mundo, un hombre que viajó por el mundo, se manifiestan con tanto furor como en Nicaragua. Un hombre que visitó, dio la vuelta por el mundo, y dice que esa animosidad en Nicaragua es extrema. Bueno, se estaban los ticos apoderando de Guanacaste por la vía de la fuerza, y entonces demuestra que no hay un sentimiento de nación, y pidiendo auxilios, y no le hicieron caso porque estaba encendida con todo su furor la guerra de Cerda y Argüello. Y además le llamaron atención a los de la vía de Nicaragua, ¿verdad? Que la mayor parte de las familias que han fundado Nicoya y Guanacaste, o sea, de Liberia y Nicoya, eran familias ribenses, y los propietarios también son de ahí, originarios, tienen bastante afinidad, para que porque estaba armando para irlos a reforzar, porque los están maltratando, los están asesinando y amenazando, los están expulsando. Y entonces, sin embargo, era más importante derrotar a Argüello para hacer de la Cerda, y para Argüello derrotar a de la Cerda. Y los guanacastecos era un problema, pues, como que dice, muy lejano, y los dejaron solos. Y los ticos, ¿verdad?, bien ya consolidados como tal, ya están empezando a cultivar su café, felices de la vida, se tomaron la provincia, una de las provincias más ricas de Nicaragua, una de las más fértiles y las más ricas, ¿verdad? Entonces, esos son los costos que paga ese sentimiento que ha habido en Nicaragua de odio entre sí. Entonces, en el caso de cuando viene, de repente la federación no funciona. ¿Por qué? Esos localismos fueron heredados de España. Pero además de eso, no había una economía unificada. Salvador tiene articulada su economía y su puerto. Guatemala también. Pero además de eso, teniendo como capital Guatemala, todas las provincias, en su mayoría, rechazaban Guatemala. Y dentro de Guatemala está el problema que los altos rechazan Guatemala, o sea, dentro del mismo territorio.
Y lo otro está que el proyecto liberal, muy enarbolado por Morazán, muy enarbolado por Galvez, con esos dirigentes liberales, no confrontan con la realidad de Guatemala y de Centroamérica. El hecho de desarrollar la propiedad privada sobre la tierra va a luchar, va a contrastar con las tierras comunales heredadas de España. Entonces los indios estaban mejor con España. Traer inmigración extranjera, que alguna de ellas es protestante, ni quiera me dio Satanás. Entonces se echan encima la iglesia, se echan encima la población, el libre comercio, va a afectar a los artesanos. Entonces ellos están ahí en una polvoreda, a veces pobrecito Morazán, qué equivocado que estaba, en lo que tal vez tenía toda la razón, es que juntos podíamos hacer más fuerza ante las amenazas que había en ese momento de Inglaterra, que de paso Inglaterra aviva las diferencias. Entonces, esas guerras civiles que se desarrollan, una a favor de la unificación, otras a favor de la autonomía, son resultado de eso. ¿Cuál es el éxito de Carrera? La masa indígena que se pone del lado de él. Y las medidas de Galvez, pues, que era el jefe de Estado de Guatemala, apoyado por Morazán desde El Salvador. Entonces, ya el segundo periodo ya no puede, pobrecito Morazán. Y cae en Costa Rica, donde los ticos siempre tuvieron ese problema, aislados del contexto centroamericano. Y no estoy hablando de los ticos actuales, ¿verdad?, que heredaron la xenofobia y la nicofobia, sino de que tuvieron una política dual. Dual, llaman a Morazán para que les ayude a acabar con Carrillo. Ido Carrillo, no nos vamos a echar enemigo a Centroamérica. No es que corren a Morazán, no, lo capturan y lo ejecutan. Y entonces, porque están lidiando con sus propios intereses, no son centroamericanistas, sino costarricencistas o tiquistas. Les interesa agarrar la provincia más rica de Nicaragua y extenderla hasta el San Juan, y gracias a la torpeza de nuestros políticos lo lograron, ¿verdad? Entonces ahí viene la guerra nacional. Ellos no tuvieron ningún empacho, muy poco se menciona esto, lo menciona nuestro colega ya fallecido Alejandro Bolaño Geyer, en donde ellos, los ingleses le ceden el escudo de Veraguas, que es lo que reclamaba la antigua Moquitia, que llegaba hasta Panamá y parte del territorio tico, de la costa caribe tica, a cambio de que le permitan a los ingleses conservar Greytown, San Juan del Norte, y los derechos de Inglaterra sobre la Mosquitia. Esa ha sido Costa Rica, puñalera toda su vida. Ok, vamos a hacer pausa. En esta edición estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Rafael Casanova. Estamos conversando. Ok, no hay de la Centroamérica colonial, del reino de Guatemala colonial, no hay un sentimiento de unidad en años posteriores a los 20 del 1800, ¿no? No hay un sentimiento de unidad. Por un lado, decíamos, está las pretensiones costarricenses, que no están jugando para el mismo equipo de Centroamérica, están jugando su juego. Para su equipo, sí. Por el otro lado están las diferencias internas que están asusadas desde afuera. Decimos que los ingleses están metidos en esto porque los ingleses tienen un interés en el Caribe centroamericano, especialmente en el Caribe nicaragüense, porque ellos miran la posibilidad de utilizar el famoso estrecho dudoso de Cristóbal Colón. Es decir, y ahí viene el canal interoceánico en juego. Es decir, han sido nuestras disputas personales, digamos, de alguna manera en Centroamérica, las pretensiones expansionistas y la geopolítica, las que han jugado en contra de una Centroamérica unida. En 1991, finalmente se logra conformar el sistema de integración centroamericana, el SICA, sí.
que mal que bien haya estado, pues, a regañadientes Costa Rica pertenece, porque ha dicho no nos interesa, incluso en algún momento hasta dijeron que se salían del SICA. En estos Ellos son antinorte por las razones históricas, y por tanto el país que tienen más cerca en el norte es Nicaragua, por eso es que son antinicas. Estoy hablando de la élite, ¿verdad? Y el pueblo que es manipulado. Hubo lepra porque entraron nicas, hubo paludismo porque entraron nicas, etcétera. Bueno, ¿cómo van a poner la historia? José Oceja es un nica y además era mestizo, que nos enseñó a pensar. ¿Cómo va a poner a Morazán, el famoso referente del Panteón Heroico? Si lo fusilamos, la federación no puede ser nuestra opción como referente simbólico. Entonces inventan a Juan Santamaría, que nunca le pegó huevo a ningún mesón, pero eso tiene que ver también con la conducta también de los nicaragüenses, que nunca rescataron a sus héroes. O sea, eso casualmente hay un defecto enorme, que se coloca como que la única batalla fue la de San Jacinto. Entonces, los flecheros estuvieron en San Jacinto. Esto me recuerda como cuando decían en los 80, dicen que decía uno de los dirigentes, no estuvo en Pancasán. Bueno, no puede tener militancia de segunda promoción, ¿verdad? Entonces, si no estabas en San Jacinto, no calificabas para ser un héroe nacional. Entonces, por eso es que corre Diquil, mi amigo Clemente, y todo ese movimiento que hubo con los flecheros, a meter a como sea los flecheros en San Jacinto. Aunque prácticamente, y esto ya lo dije en otro programa, pues, yo creo que hay que rescatar la participación de los flecheros en otros escenarios, y no solamente los Matagalpas, pues, que abarcan los territorios de Jinotega y del norte, pues lo que era Matagalpa, parte de la Segovia antes, porque está una parte de los segovianos que estaban contra los democráticos, y los flecheros están en la Guerra Nacional porque son partidarios del bando legitimista y rechazan el filibusterismo también. Pero también hay flecheros en Masaya, hay flecheros en Alteo, hay flecheros en Ometepe que participaron en la guerra. Y me parece que esa decisión que hubo de poner solo los flecheros de Matagalpa, y con mucho respeto de quienes tomaron esa decisión, fue demasiado apresurada. Se debió habernos consultado a todos los especialistas de historia para llegar a una decisión de ese tipo, señores diputados, ¿verdad? Entonces, y tal vez de otras generaciones. Porque pero es que este es una posición interesante, porque es decir, y con la cual yo estoy de acuerdo, de la exclusión de personajes de la historia del país, que son personajes del panteón nacional, es decir, personajes que han construido la historia del país, que han sido los protagonistas, los líderes de esta historia. Y me parece que esa exclusión tiene que ver un tanto con las diferencias entre los nicaragüenses. Lo que pasa es que ese no era de mi partido, entonces es correcto. No lo metamos aquí en esta colada. Es decir, no representaba mis intereses, por lo tanto mejor no lo mencionemos. Volvemos a la animadversión y los rencores. Sí. Si acudimos a la actualidad, qué gran paso que dieron en declarar héroes nacionales hace algunos años, y que fue durante el gobierno actual, a Zelaya, pero Joaquín Chamorro. Aunque hay una deuda enorme, la gente de la sociedad invisible no entra, pues, que son incluso ligados los héroes del movimiento obrero sindical, y no existen todavía. Entonces, si eso sucede en los tiempos actuales, ¿verdad? Y donde no hay consultas a los especialistas todavía, metimos a los flecheros porque lo agarró el movimiento de Iquil y todo eso, y los demás, ¿verdad? Pero no hay consultas a especialistas sobre, bueno, qué elementos hay que reivindicar en el campo de la educación, que no hayan sido de nuestro partido, en el campo de los movimientos sociales, movimientos campesinos. Allá apareció Bernardino porque ya no se podía, ¿verdad? Pero en ese caso todavía eso de Herfen, que escribe en el siglo XIX, continúa en la mentalidad del nicaragüense, en la creencia colectiva y en la creencia de la élite. Cuando hablo de élite, no me estoy refiriendo solamente a élites económicas, élites políticas, que asumen el poder. Y aquí no estoy hablando de un partido. Todos han tenido eso. Quien ha llegado al poder ha venido creando su propio panteón exclusivo. En ese tiempo los conservadores, José Dolores Estrada es conservador, Andrés Castro, sargento del ejército legitimista. Los demás, digamos, los leoneses que se destacaron ahí en Rivas y en Masaya, no son del partido conservador que tomó el poder. Entonces cada quien hace su panteón heroico. Entonces es muy importante esto, porque sí es evidente que los liberales, en ese caso que tenían el nombre democrático,
Recordemos que entran en la guerra civil y ahí recordemos que ahí no se perdonaba vida. Era legitimidad o muerte uno y lo otro totalmente. Bueno, quien denunció a Ponciano Corral de que le estaba enviando cartas a Fernando Chamorro, a Tomás Martínez y al amigo centroamericano, es un nicaragüense del bando democrático, que no pensó como nicaragüense, sino que está pensando en el enemigo legitimista. Y quienes se alegran de que haya entrado Walker a Granada y le haya humillado Walker a Granada son los leoneses. Ellos todavía están en guerra contra los legitimistas. Y hay contradicciones. Pero Joaquín Chamorro Alfaro, aunque sea una proclama que diga, por la defensa de nuestra propiedad, por la defensa de nuestra legión. Fíjate bien, la propiedad, son terratenientes. Walker viene totalmente a desplazarlos económica y políticamente e ideológicamente. Porque entre los filibusteros viene protestante y van a ir protestante, van a imponer una religión protestante. Pero además los va a dejar en la calle. A ver, Walker trae su proyecto, que nada tiene que ver con la guerra civil en Nicaragua. Es decir, sí tiene que ver en el sentido que voy a aprovechar que estos están peleándose para apoderarme de este país. Y apoderándome de este país, apoderarme de la región centroamericana. De la región, sí. De estos 5 estados, de Guatemala hasta Costa Rica, porque con esto logro anexarlo a mi bando esclavista en el sur de los Estados Unidos. Y logro apoyo a los esclavistas. Sí, y logro apoyo a los esclavistas, dejando en un sándwich a México, porque ahí queda en un sándwich México. Correcto, ok. Ese fue el error de Walker, me parece, en el sentido que Walker viene a desplazar a todos, porque los democráticos, que son los que lo llaman, lo contratan, lo traen a Nicaragua y lo reciben con bombos y platillos, terminan siendo traicionados por el mismo Walker. Hacen el pacto con Corral también. Terminan siendo traicionados por el mismo Walker, que tiene pretensiones mucho más grandes que ganarse 5 centavos que le van a pagar los democráticos por vencer a los legitimistas, o por aplastar. Yo creo que es más bien como que él caminó con mucha prisa, en el sentido de que como que se dio cuenta que peleando solo con el bando democrático iba a enfrascarse también en la larga guerra civil. Por eso es que le cae sorpresa a Granada. Y los granadinos están tan engañados en un momento que Corral salió diciendo les hemos ganado con el mismo gallo, creyendo que van a utilizar a Walker contra los democráticos. Y tal vez ahí hubo un problema, como que se adelantó al objetivo que él tenía, porque también Walker está claro de los problemas sociales. No es casual que Juan Gaitán, el último alcalde de Jalteba, muera en Masaya haciendo guerrilla a favor de Walker en la primera etapa. No es casual que sea Mariano Méndez, un miembro destacado del Consejo de Sutiaba, con una vasta experiencia militar y que le permita lograr la primera victoria contra Guardiola. Son los resentidos de la guerra social de 1849, que no tiene, es decir, la población indígena del Pacífico derrotada, que no ve en Walker un enemigo. O sea que Walker tiene claro eso porque él lee a Squire en los artículos que él está publicando en Estados Unidos, pero sobre todo la contradicción política. Pero veamos que si los ticos van detenidos, los refuerzos, con auxilio de los ingleses que le pagaron a un guía norteamericano para que le bloqueara los refuerzos en el Atlántico, ¿cuántos refuerzos hubieran recibido entre el 56 y el 57? Aquí hubo en lo sumo unos 3.000 filibusteros que los reponían rapidito entre población civil y militares, pero fijémonos bien que ya vienen expertos militares. Sí. Es algo parecido. Veamos el problema de Texas, algo parecido pasó. Ya viene Henningsen, que es un experto militar. Viene el otro alemán, Bruno Hasmer, que es el que ataca a Masaya. No es Byron Cole, que cree que va para un paseo a San Jacinto, que de paso él conocía esa hacienda porque era camino, que era un ramal. Era, digamos, prácticamente una estrategia militar muy buena poner esa fuerza ahí. Pero en este caso, Walker logra en ese momento lo que no calcula es la reacción que va a provocar realmente, la reacción de los centroamericanos y la presión que ejercen sobre los partidos.
porque quedaba poco tiempo para que, hey, ¿qué hacemos, por ejemplo, con 1,000 o 2,000 filibusteros más? Porque contradictoriamente, con 55 hombres comenzó la invasión a Texas, 55 personas, de igual manera él vino con 55. ¿Qué hubiéramos hecho con un ejército de 6,000 filibusteros bien armados? Era difícil. Ahora, ahí se meten los ingleses, y los ingleses meten su cuchara contra los ticos, a favor de los ticos, por los pactos que hemos hablado. Los ticos no llegan a la dieta de Nacaome, donde se va a decidir el destino de Guanacaste con los árbitros centroamericanos, porque sabe que los árbitros van a favorecer a Nicaragua que se vuelva a Guanacaste. Prefieren ir a aliarse con los ingleses, estoy hablando antes de la guerra, ¿verdad? Antes de la guerra. Pero ya, cuando está Walker aquí, eso asusta a los ingleses. ¿Qué hacemos con los esclavistas dueños de Nicaragua? Nos quitan el proyecto del canal. Sí, no, pero es que además los ingleses, es decir, Walker está procurando que los ingleses no se apropien de esa vía, que debe ser además una vía que debe utilizar Estados Unidos. Va a utilizar Estados Unidos, entonces esa es la situación que hay. Vuelvo nuevamente, no soy ticofobo, ¿verdad? Sino que estoy hablando con la realidad histórica de entonces, y estoy hablando de la élite costarricense de esa época. Desafortunadamente los ticos actuales consumen ese discurso, guerra patriótica. Tuvimos a Juan Santa María, hasta que averiguaron que sus restos los encontraron en Costa Rica, no en Nicaragua, ¿verdad? Una ridiculez que se hizo en los años 80 de volver restos que no eran. Entonces, en este caso, la guerra nacional viene siendo la culminación de la violencia colectiva, porque se origina en una guerra civil. Pero ¿de dónde se origina eso? Bueno, ahí es donde se configuran los famosos dos bandos. Y la documentación nos dice que ese proceso se da principalmente fines de los 30 y sobre todo a lo largo del 40, donde ya se configura la idea de la conservación social por parte de los granadinos y la idea de establecer un modelo político liberal por parte de los ingleses. Es decir, los liberales, de los neoloneses, sí. En este caso es lo que lleva a la guerra civil. El Ejecutivo fuerte, 4 años de presidencia, de repente, en conversación que tenía con un colega guatemalteco, es una herejía, pero don Fruto tenía más razón que los democráticos de Granada, porque necesitaba de un gobierno estable, que tardara 4 años, fueran democráticos, fueran legitimistas, fueran liberales, fueran conservadores. Pero aquellos con la mentalidad de que el poder legislativo y que tiene que controlar el ejército, y que el Ejecutivo tiene que estar controlado por el Legislativo, por el equilibrio, consideraron una tiranía el planteamiento de don Fruto. Sin embargo, si observas el panorama latinoamericano, Néstor, vos ves que fueron los gobiernos fuertes en Chile, en Argentina. Pero además, con todo y todo, es decir, a ver, a Fruto lo desconocen para aprobar exactamente todo lo que hizo él más tarde. Lo que hizo el Partido Conservador, sí. y ha aceptado por los leoneses. Creo que en el 58, 58. ¿no? El proyecto de don Fruto es el borrador de la Constitución Política de 1858. Sí. Y ya consensuada con los liberales leoneses, pues que se hacen mutuas concesiones. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, bueno, exacto, no se va a nombrar nunca un legitimista, un conservador en el dominio de Occidente, va a quedar. Entonces, sí, hay esos acuerdos, son los que permiten prácticamente la relativa estabilidad que se permite en los 30 años conservadores. Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición, Sumando Vigores. Seguimos en la parte final de este especial. En esta semana estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes en Sumando Vigores. Estos ánimos, estos sentimientos, esta actuación de la cual hemos estado conversando, de no soportarnos, de no poder convivir, y hablo de los nicaragüenses, de no poder convivir, de no aceptar la diferencia con el otro. Es decir, si no pensás como yo, sos traidor, sos enemigo, sos esto, sos aquello, te descalifico. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia? Se mantiene hoy. Y especialmente se mantiene hoy. Vamos a llamar a William Walker que nos venga a resolver los problemas. Lo vimos, decíamos durante la pausa, en 1910.
que los Estados Unidos se encarguen de Zelaya, la intervención 1912, la intervención 1926, incluso 1979 se hace contando con los Estados Unidos. Estados Unidos quiere resolver a Nicaragua en los 80, financiando a la contra. En los 90 financiando los gobiernos, manteniendo los gobiernos neoliberales. En los tiempos actuales tratando de, como que de bloquear, martirizar al gobierno actual que no está dentro de su línea internacional. Yo lo vería eso, Néstor, en dos dimensiones. Uno, yo recuerdo mi trabajo de la trampa del poder, ¿verdad? Pero que también abarca lo que es también cómo se desarrolla la contraposición de los opositores en la época. Zelaya, por ejemplo, que hizo la revolución en 1893, gracias al apoyo que recibió el liberalismo managüense del liberalismo leonés, que era doctrinario, en contraste con el liberalismo fuertemente influido por el positivismo de Zelaya, entró dentro de esa lógica que plantea, no piensan como yo, son mis enemigos. Y ahí es donde se dio yo diría la única que podría llamarse guerra civil, 1896, que fue con un conflicto entre los mismos liberales. Porque los demás, en su mayoría, salvo excepciones, fueron movimientos impulsados por Estados Unidos. Incluso la última revolución contra Zelaya no tenía sentido. Zelaya tenía el apoyo de 14 de los 16 departamentos. Fue la intervención norteamericana. Pero también eso, que lo venga a resolver Zelaya. Perdón, que Zelaya no lo venga a resolver Estados Unidos. Y se concebía dentro de su racionalidad de los Moncada, de los Díaz, de los Cuadrapasos, de los Chamorro, de que eso era científico, eso era lo correcto, colocarnos a la sombra de Estados Unidos. Luego tenemos la otra intervención que hubo en el 27, ¿verdad?, que es rechazada por un ejército popular, ¿verdad?, y por una visión como Sandino. De igual manera el fenómeno, pues, de que está bien la caída de Somoza, ahí también desde la perspectiva desde la lógica del FSLN, hay que decirlo, pues han pasado tantos años y hay que decirlo críticamente, se entró excluyendo a sectores que pudieron haber sido aliados, que después incluso los agarraron enemigos, porque no pensás como yo. Yo creo que se pudo haber pensado en un frente amplio para aislar a la derecha interna y externa, porque hubo un frente patriótico, pero fue de figura, no hubo una vasta unidad popular. ¿Por qué la revolución cubana no se ha mantenido todavía? Bueno, porque hubo una verdadera unidad revolucionaria popular, democrática popular, pues. El 87-90% de las fuerzas políticas se fusionaron y crearon un nuevo partido. En el caso de Nicaragua se mantuvo la lógica, bueno, si no sos sandinista, pero bueno, eso le facilitó el trabajo al enemigo. Pero los enemigos, volvemos al caso de la oposición, retornando al 2010, perdón, a 1910 o al 1909, consideran que debe venir Estados Unidos a librarnos del demonio que tenemos ahí, en el caso la dictadura, que todavía eso trasciende hasta los tiempos actuales. Ayer me decía, si aquí hay gente que piensa que mejor debe estar los Estados Unidos, pero no piensan en lo positivo que tuvo el gobierno de Zelaya en su momento, con su modernización política del Estado nicaragüense, llegó a ser prácticamente potencia de primer orden en Centroamérica, el ingreso per cápita, toda una serie de cosas. Tampoco, en perspectiva histórica, tampoco piensan prácticamente los logros sociales que hubo durante el periodo revolucionario y la apertura, una serie de medidas sociales, la liberación de la mujer, prácticamente la autonomía de la etnia totalmente reprimida, la permisibilidad de prácticamente de los frentes organizativos con las limitaciones que hubo en todo eso. Sin embargo, prácticamente nos preguntamos, ¿tendrá esto que ver con el pasado? ¿O tendrá Herfen razón? ¿Cuándo vamos a romper con eso? Como los mexicanos hablan del malinchismo, de querer que sea el Walker del siglo XXI quien venga a resolvernos este problema. Sí. ¿Qué sanciones para fulano? ¿Qué sanciones para fulano? Porque me siento mejor. Dicen ahora, disque comunidad internacional, en lugar de decir William Walker, pues traduce, cuando debiera haber de los dos lados, de las dos posiciones, del lado del Estado que rige
y del lado de los opositores buscar cómo ponerse de acuerdo para sacar esto adelante, como existe en otros países. Es la falta de una visión nacional, insisto yo, en ese tema, y eso me parece a mí es una herencia postcolonial que arrastramos todavía hoy en día y de la cual no nos hemos logrado deshacer. Sí. Quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros. Justamente este tema de la herencia postcolonial y esta cultura política es el tema de nuestro siguiente o de nuestra siguiente edición en Sumando Vigores. Le agradezco que hayamos estado conversando sobre este tema. Muchas gracias a tu persona, Néstor, y siempre estaremos por acá sumando vigores. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes. Nos vemos en nuestra siguiente edición, Sumando Vigores.